Muy bien, vamos a tocar hoy un tema que lo he titulado Un mismo sentir. Un mismo sentir. Y nos vamos a ir rápidamente a la primera carta de Pedro. Primera Pedro 3:8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Así. Pedro está hablando, ¿no? Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es el tema, un mismo sentir. Sean todos, dice, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, aquí Pedro y luego vamos a ver Pablo igual exhorta a la iglesia, a todos los hermanos, que tengamos un mismo sentir. No es tan fácil, hermanos, sabemos que es difícil en todo que podamos coincidir. A veces no podemos ni en el matrimonio. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en Amós 3:3, ¿no? Que dice: ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Eso está más que todo referido a la unión matrimonial, ¿no? ¿Cómo dos casados van a poder caminar bien si el esposo está por un lado y la esposa por otro? Si cada uno piensa diferente, ¿no? De los aspectos más importantes, yo digo, porque en cosas pequeñas no se va a coincidir, imposible, ¿no? El plato de comida, el color, qué color te gusta, ¿no? Pues a ella le gustará un color, a él otro. Pero a veces hasta en eso, a veces se coincide. Pero en lo importante es en los aspectos fundamentales. Ahí sí no puede haber diferencias. Si no, ese matrimonio se va a ir a la ruina. Y tarde o temprano va a haber separación, ¿no? Ahora, pero igual la podemos aplicar a la iglesia, no solo al matrimonio. Lo que dice Amós 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos? ¿No? Podemos ir dos o más. Si no se ponen de acuerdo, por eso es importante esto de tener el mismo sentir. Ahora, yo estaba un poco investigando qué significa ser de un mismo sentir. Es creer lo mismo como iglesia, ¿no? Hablar lo mismo, tener los mismos propósitos y objetivos, los mismos intereses, tener la misma visión. Miren qué importante. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos nuestra visión y misión, ¿no? También misión y visión. En realidad, la misión es una sola, ¿no? De todas las iglesias cristianas evangélicas. Puede ser pentecostal, puede ser bautista, presbiteriana, independiente, lo que se llame. Hay muchos pastores que se complican. Yo un tiempo he estado trabajando en un área de asesoramiento, ¿no? Y visitaba muchas iglesias, varias denominaciones. Y teníamos que hablar de eso, ¿no? Que ellos lo tengan por escrito, la misión y la visión. Y eso es bueno, ¿no? Porque sabemos que las empresas en general, las instituciones, tienen su misión, su visión, incluso en las paredes, ¿no? Y los que trabajan ahí, los empleados, tienen que saber de memoria, sin fallar. A nosotros nos tomaban como examen. ¿Qué es la misión de esta institución? Y teníamos que saber bien. Entonces, de memoria hay que aprender eso y luego encarnarlo, o sea, vivirlo, ¿no? Quiere decir. Ahora, como iglesia también, en muchas iglesias no tienen por escrito. Y esa vez que a mí me mandaron, claro, mis jefes, para asesorar a los pastores en ese sentido, redacten. Sabemos que tienen aquí en la mente, pero es bueno tener escrito. Y eran pastores ya mayores, con experiencia, estudios teológicos en institutos bíblicos.
Uy, qué manera de complicarse la vida. Querían sacar una misión, en cada iglesia diferentes misiones, ¿no? Y bueno, yo tampoco podía, digamos, direccionar eso como obligar, no, así nomás tiene que ser, porque era solamente un asesoramiento general. Y sacaban una misión a veces nada que ver con la misión principal como iglesia, como cristianos, aunque sean pastores, ellos egresados teólogos de instituto bíblico. Simple, hermanos, simple. Alguna vez ya hemos compartido, la misión básicamente de una iglesia es predicar la palabra y hacer discípulos. Así se resume, no hay necesidad de complicarse tanto. Yo me acuerdo, ¿sabes? Lo han sacado escrito entre el pastor y los líderes, diáconos de cada iglesia donde yo iba. Lo sacaron escrito, largo. Yo estoy seguro que ninguno de ellos memorizó, ni su pastor. Algo, bien extenso, pero al final estaba muy alejado, ¿no?, de lo que dice la Biblia. ¿Para qué complicarnos, hermanos? Yo no entiendo eso. Así de simple. Ya una vez más les digo, ya alguna vez hemos dicho, felizmente se transmite después por las redes sociales, ¿no ves? Se pasa. Los que no han venido no tienen excusa, porque igual se les pasa por el WhatsApp de la iglesia a todos. No es solo que se pasa a los diáconos, a los líderes, a toda la iglesia lo pasa nuestro pastor. Ahí pueden ver, escuchar estos mensajes de domingo, de miércoles, de otros días. Y también esto se sube al YouTube, al Facebook, o sea, llega hasta otros países. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces, ya antes habíamos un poco hablado de forma más extensa, ¿no? Solo para recordar, les digo, la misión de nuestra iglesia y de toditas las congregaciones evangélicas cristianas es esa, simplemente. Predicar el evangelio de salvación y hacer discípulos en todas partes, todas las naciones, así de simple. Ahora, la visión con B dentilabial, eso ya varía, eso ya depende de cada iglesia, cada congregación establecida en diferentes lugares del país y del mundo. Depende esa visión del pastor, del liderazgo de la iglesia, incluso depende de la denominación cuando es ya más grande y tiene varias avanzadas. Todos tienen que tener el mismo sentir. No puede ser una avanzada que diga, no, aquí tenemos otra visión, diferente de lo que piensan en la central, como se dice. Por eso es importante hablar un mismo lenguaje, como yo les dije, tener el mismo propósito, los mismos intereses, creer lo mismo, hablar lo mismo. Alguna vez también ya compartimos, por ejemplo, ¿no?, para recordar, cuando se muere alguien, ¿y qué es lo que pasa? Ahí en el funeral, en el velorio, la gente le dice, eras tan bueno, eras un gran hombre, eras una gran mujer. Ya no puedes hablarle a un muerto. Mucho ojo. Eso es espiritismo. Los de afuera que digan eso, ¿saben? Es comprensible. Los que no conocen a Dios, que lo digan. No les podemos nosotros criticar, acusar, porque no conocen la palabra de Dios, todavía no han nacido de nuevo. Pero hay cristianos, qué triste, aún pastores, y yo siempre estoy en las redes sociales, ahí veo, aún pastores de alguien que ha muerto, te vamos a recordar, has sido un gran siervo de Dios, fuiste un gran hombre, o una gran mujer, o si se muere su mamá, mamita, te voy a recordar. No puedes decir eso, ya hemos dicho, pero lamentablemente algunos, a pesar que escuchan, esto lo ven otra vez en el video, se muere alguien y lo mismo están repitiendo. Tú ya no puedes hablar eso.
es algo que le molesta a Dios. Espiritismo se llama. Si ahí en el funeral tú te diriges con primera persona, te voy a recordar, te vamos a extrañar. ¿Qué es lo que tienes que decir? En tercera persona. Le vamos a extrañar. El muerto ya no te escucha, ojo, no hay eso. Le vamos a extrañar, le vamos a recordar. Fue un gran hombre, fue una gran mujer, aunque sea tu propia mamá y aunque haya sido buena cristiana. Fue una gran mujer, ya no puedes decir, fuiste la mejor madre, mamita linda, te amo. Ya no, hermanos, así es el asunto, claro, y está en la Biblia. Entonces, fue una buena persona, fue una gran madre, una gran mujer, fue un gran hombre. Hemos repetido, pero a veces muchos siguen en lo mismo. Otro ejemplo, puedo darles más de 10, ¿no? Pero para no alargarlo mucho. Si decimos que tenemos el mismo sentir, el mismo lenguaje como iglesia, entonces tampoco está bien por ahí. Por ejemplo, que aparezcan hermanos y que empiecen a decir Yeshua, por ejemplo, en vez de decir Jesús. No es malo decir Yeshua, es en hebreo, ¿no? Pero quiere decir lo mismo, Salvador, en el idioma hebreo. Puedes hablar de Yeshua, Mashiach, ¿no? El Salvador, el enviado, el ungido. Como puedes decir en inglés, Jesus. Jesus es Jesús, ¿no? Jesus is my Lord. Jesús es mi Señor. Pero si estás orando, al final, ¿cómo terminamos? En el nombre de Jesús. Estamos en Bolivia, somos latinos, tenemos que decir en el nombre de Jesús. En diferentes iglesias hay hermanos que terminan en el nombre de Yeshua. No, pues, eso está bien para los hebreos, que hagan la oración en hebreo entonces, ¿no? Los judíos, toda la oración en hebreo y terminen también diciendo en el nombre de Yeshua. Pero los latinos oramos en el nombre de Jesús. Si decimos eso, no puede haber algunos que digan, no, aquí yo no voy a decir Jesús, no me gusta, más bonito sale Yeshua. Eso provoca división cuando vas contra lo establecido, ¿no? Por la iglesia, por el pastor mismo. Cuando el pastor da mensajes, enseñanzas o algún otro líder de la iglesia, es palabra de Dios, nos basamos en la Sagrada Escritura. Entonces no puede haber hermanos o hermanas que vengan a contradecir y decir, no, eso no está bien, ¿no? Sino hay que sujetarse y pensar, hablar lo mismo. Fíjense bien, dice, donde existe unidad, o sea, cuando hay el mismo sentir, hay una unidad, ¿no? Perfecta unidad entre todos los hermanos de la iglesia. Donde existe unidad no hay división, porque donde hay división no hay acuerdo, ni respeto a la autoridad, ni a los hermanos, no hay entendimiento, no hay amor, no hay gozo, no hay paz. Qué triste en un hogar, en un matrimonio, a ver, que no haya el mismo sentir en los aspectos más fundamentales, principales. El hombre piensa de una manera, la esposa de otra manera. Eso va a chocar y termina en división, en ruptura, ¿no? En separación, discordia, en celos, en chismes, en envidias. Y esto no proviene de Dios, hermanos, sino del enemigo, que quiere destruir la obra de Dios, pero no lo va a poder. Romanos 15, 5. Miren, esta mañana cuando me levanté, yo siempre primero leo la Biblia, ya sea esta Biblia así en físico o en el celular también, la Celubiblia, y veo la palabra del devocional para ese día. Y muchas veces envío eso al grupo, ¿no?, de la iglesia, debido ver un versículo. Y justo esta mañana, yo ya había pensado desde hace 2 días, cuando me dijo el pastor que dé esta palabra, yo ya había pensado en este tema, del mismo sentir. Miren, como una confirmación de Dios, para que vean que no es solo
de mi mente, de mi emoción, que yo quería en particular dirigirme a alguien. No, es para todos la palabra de Dios. Y como una confirmación del Señor esta mañana, me levanto y Romanos 15:5, que dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Me pueden pasar mi celular, por favor? Ahí estaba anotado en ese bolsillito de adentro. Entonces, justo leo esto, Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Yo dije con esto, confirmado, Señor, voy a compartir de esta palabra, un mismo sentir. Y aquí voy a buscar en mi celular justo lo que les pasé, ¿no? Ese momento. Le pasé al grupo. En otra versión dice así: que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía. Eso está en otra versión, pero significa lo mismo, ¿no? Que hemos leído en la Reina Valera: el Dios de la paciencia y consolación les dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Y aquí dice: el Dios que infunde, que nos da aliento y perseverancia, les conceda vivir juntos en armonía. Entonces, qué importante pensar lo mismo, aún hablar lo mismo, hablen una misma cosa. Fíjense el siguiente versículo, poquito más allá, 1 Corintios 1:10. Justo después de Romanos está 1 Corintios 1:10. Dice así: os ruego, aquí Pablo ya también, ¿no? Hemos empezado con Pedro lo que dijo. Ahora aquí Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entre nosotros tenemos personas de diferentes lugares de nacimiento, ¿no? Aquí quizá la mayoría son cochabambinos porque vivimos en Quillacollo, Cochabamba, ¿no? Está bien, así tiene que ser. Pero también varios de entre nosotros hemos nacido en otro lugar, en La Paz, en Beni, Oruro, Santa Cruz, pero ya vivimos aquí, ¿no ve? Entonces, eso no puede hacer que pensemos diferente, por el hecho de haber nacido en otra tierra, en otro lugar. Quizá otro tipo de cultura, otra clase de comidas, pero no es motivo, ¿no?, para división. Porque más importante que la cultura, que las tradiciones, que tu lugar de origen, ¿no?, es la unidad del cuerpo de Cristo. Lo más importante es que todos creemos en el mismo Dios y hemos recibido al Señor Jesús como único Señor y Salvador, ¿no ve? Eso más que todo nos tiene que unir. Ahora, por eso que tenemos que identificarnos con la iglesia. Y dice de paso, les ruego, está pidiendo así, rogando por nuestro Señor Jesucristo, que hablen una misma cosa, que hablemos lo mismo en los asuntos espirituales, ¿no? Como iglesia, lo mismo, que pensemos lo mismo, que no haya entre ustedes, dice, divisiones, sino estén unidos en una misma mente, o sea, los mismos pensamientos, en un mismo parecer, las mismas opiniones. O sea, no puede alejarnos el hecho de ser de diferentes ciudades, pueblos, regiones, aunque uno sea del altiplano, otro del oriente caluroso, ni que uno pertenezca a un club X o Z, ¿no?, hincha de un club, no por eso vas a pelearte. Y por eso debemos identificarnos como cristianos ante todo y con nuestra iglesia, la congregación a la que pertenecemos. Tenemos que ser fieles, hermanos, no podemos hablar en contra de nuestra iglesia, menos en contra del
pastor, de los copastores. Hay que orar más bien por ellos, ¿no ve? Y apoyarlos en todo lo que se pueda. Tenemos que apoyarlos, servir en la iglesia e identificarnos con esta congregación, familia en Cristo. Ante otros, hablar bien de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de todos los hermanos. Eso es identificarnos. No puede salir de nosotros alguna palabra que sea negativa, ¿no? Es decir, en nuestra iglesia, este no me gusta, o aquellito no me gusta, o esa hermana, o aquel hermano no me gusta. ¿Cómo es eso? Si somos una sola familia en Cristo. Es lo mismo, los que ya vivimos años aquí en Cochabamba, tenemos que identificarnos con Cochabamba, hermanos, más que con nuestra ciudad de origen. Hay hermanos que siguen con añoranzas. Ay, de donde he nacido. Ay, qué linda mi tierra. Quisiera volver. Me acuerdo lo que hacía. Y añorando de hace 15, 20, 30 años. Ya no tienes que identificarte con Cochabamba. Aquí es donde hemos dado fruto, hemos echado raíces, ¿no es cierto? Aquí han nacido los hijos, los nietos. No entiendo cómo a varios que se van al oriente, Santa Cruz, donde hay más migración hacia Santa Cruz, ¿no ve? Porque hay más oportunidades de trabajo. Y muchos dicen, ese es bien colla porque está defendiendo a Santa Cruz. Si vive años allá en Santa Cruz, han nacido sus hijos, sus nietos, tiene que defenderse a Santa Cruz, aunque sea colla, ¿no ve? Ya se ha vuelto más camba, aunque hable medio a lo camba. Tiene que identificarse, pues, con el lugar donde ya vive años, varios años. Igual nosotros. Y más aún con la iglesia, pues, hermanos, donde estamos varios años ya plantados, aquí estamos dando fruto, tenemos que ser fieles e identificarnos con esta congregación. Amén. Amén. Veamos 2 Corintios, el siguiente, después de 1 Corintios, 2 Corintios 13, 11. ¿Qué dice ahí? Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Vuelve a repetir esas palabras. Sean de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿No ve? Tengan gozo, consuélense entre ustedes, tengan el mismo sentir, una vez más, y vivan en paz. Y dice, entonces el Dios de paz y de amor va a estar con ustedes. Si nosotros, hermanos, entonces nos esforzamos, ¿no?, buscando la dirección del Espíritu Santo, por tener el mismo sentir todos como iglesia, entonces hablando el mismo lenguaje, ¿no?, viviendo en amor, en paz, en armonía, en la verdad de la palabra, entonces, como hemos leído, Dios va a estar pues con nosotros, nos va a bendecir, nos va a respaldar. Amén. Y este otro versículo más, veremos Filipenses 2:2, poquito más allá también. Filipenses 2:2, ¿qué dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Varios versículos, hay otros más, hermanos, lo mismo, vuelve a repetir. Sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, de un mismo sentir, unidos, sintiendo una misma cosa, el mismo sentir. En el Antiguo Testamento igual hay versículos, no crean que solo es en el Nuevo. Por ejemplo, me viene a la mente el Salmo 133, ¿no?, que dice, miren cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es hermoso, dice, es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón y como el rocío del monte Hermón,
Y es ahí, dice, donde hay el mismo sentir, donde hay unidad, es ahí, termina el Salmo diciendo, es ahí donde Jehová envía bendición. O sea que si no estamos unidos, si no hay el mismo sentir, no va a haber bendición. Si unos van a pensar una cosa y otros van a pensar otra cosa, ¿no ve? Entonces, tenemos que pensar lo mismo, sentir lo mismo, hermanos. Es difícil, les dije al comienzo, no es nada fácil, pero se puede. Podemos esforzarnos con la ayuda de nuestro Señor. Para terminar, hermanos, estamos llamados a tener el mismo sentir, siendo nuestro ejemplo, nuestro modelo más que todo, el Señor Jesús, ¿no? Para agradar al Padre. Si todavía no existe en nosotros ese mismo sentir, entonces le pidamos a Dios, debemos humillarnos, no ser orgullosos, ser más humildes, pedirle a Dios que Él nos ayude, ¿ya? En su misericordia, en su poder, que nos ayude para que tengamos ese mismo sentir y así actuemos como verdadera familia en Cristo Jesús, ¿no? Sin divisiones, sin miramientos, ni nada de esas cosas. Y como ya hemos visto, ¿no? En los diferentes versículos. Entonces, la misma doctrina, el mismo sentir, incluso dice el mismo lenguaje, la misma forma de pensar, todos, ¿no? La misma visión como iglesia. Amén. Vamos a terminar con una oración, por favor, de pie. Y oremos, hermanos. Oh Padre bueno, te damos gracias una vez más por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias porque siempre aprendemos algo, aunque hayamos leído más de 10 veces los mismos versículos. Tú nos muestras, nos revelas otras cosas nuevas también. Gracias por mis hermanos que han estado presentes aquí, que han dado su tiempo, Señor, escogiendo la mejor parte. Y por aquellos también que se están contactando a través de las redes sociales o van a ver después, van a escuchar este mensaje, te pido que toques también sus corazones y pongas ese mismo sentir. Oh Padre nuestro, te pedimos que en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, tu voluntad, para ser todos de un mismo sentir en todos nuestros actos como iglesia y vivamos conforme a tu santa voluntad. Todo esto te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.